Buenas noches a todos. Señora Ana Santos Aramburo, directora de la Biblioteca Nacional de España. Señor Carlos Alberdi, director cultural de la Biblioteca Nacional de España. Señor Antonio León Sotelo, jefe de Servicio de Actos Culturales de la Biblioteca Nacional de España. Señor Andrés Hoyos, fundador de El Malpensante. Señor Borja Casani, editor del Estado Mental. Distinguidos miembros, distinguidos profesores, alumnos, distinguidos periodistas, amigos y amigas colombianos. Quiero agradecer primero que todo, en nombre de nuestro embajador, que lamentablemente me acaban de avisar que se tiene que excusar, la generosidad con que la Biblioteca Nacional de España ha acogido a la Embajada de Colombia con todas sus propuestas. Vemos que, como ministra de Cultura de la Embajada, la cultura es el lenguaje del alma y en este momento que estamos atravesando por Colombia, caigamos todos en cuenta, los colombianos que estamos acá, de la importancia de elaborar una cultura para el posconflicto que es lo que verdaderamente necesitamos en este momento en Colombia, que es la paz. Andrés Hoyos, fundador de la revista Malpensante, es uno de los íconos de nuestra cultura, iniciador de las revistas culturales y ha sido para la Embajada un orgullo poder traerlos a ustedes. Y damos la palabra ahora, y Borja, bienvenido. Creo que va a ser un diálogo constructivo y bueno, le cedo la palabra. ¿Esto ya está encendido? Sí. ¿Suena? Sí. Bueno. Muchas gracias por venir y por la invitación a la Embajada de Colombia en España y a la Biblioteca Nacional. Yo creo que nos ponen en un tema bastante difícil. Yo primero quisiera establecer una pequeña excepción, y es que la palabra cultura es una palabra problemática porque abarca de todo, abarca la conservación de monumentos, la conservación de los parques, las buenas maneras, y eso la ha convertido lamentablemente en una palabra un poco aburrida, debo decirlo, aunque pues a mí se me ha, digamos, asignado un papel cultural, de alguna importancia. A mí me gusta hablar del periodismo de las artes. Esto es una distinción que se hace mucho en el mundo anglosajón, donde, digamos, se habla menos de cultura. Los ministerios de cultura en Estados Unidos, en Inglaterra, tienen pues menos importancia y se habla más de las artes. Entonces, digamos, El Malpensante ha sido una revista dedicada a las artes, es una revista literaria, pero como yo he dicho, digamos, la literatura es su país de origen, pero digamos, tiene unas relaciones internacionales muy fuertes con el periodismo narrativo o el periodismo literario, que se llama, con el arte plástico, con la música, con la crónica, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el marco en el cual yo quisiera, digamos, inscribir todo esto. Ahora, yo creo que la pregunta que nos hacemos todos es si el periodismo digital está teniendo, digamos, un efecto positivo sobre el tema de la cultura o en general, porque, digamos, hay que tener en cuenta que el periodismo, digamos, de las artes no se diferencia dramáticamente del periodismo general en la mayoría de sus pilares. Y me declaro perplejo. Digamos, hay una serie de cosas que son muy positivas y otras que inducen a la crisis.
el balance final de esta nueva época es difícil de decir en este momento. Digamos, por un accidente de la aerolínea, yo terminé en un salón VIP en Bogotá y esperé bastante tiempo, hace 3, 4 días. Y allí entonces recordé yo que pues me puse a mirar a la gente y vi que pues todo el mundo, había periódicos, había revistas, alguna persona tenía una revista, alguna persona agarraba un periódico, lo miraba, pero bueno, más de la mitad estaba mirando su teléfono, su ordenador portátil, su iPad. Y yo recordaba que hace 20 años, digamos, en esa misma circunstancia, todo el mundo hubiera tenido o una revista o un libro, ¿no es cierto? O un periódico. Hace 20 años, digamos, si uno quería leer las revistas norteamericanas en un país como Colombia, o seguramente aquí también, pues tenía que hacer una cantidad de maromas muy complicadas para conseguirlas. Debo decir que las revistas norteamericanas y después las ingleses, a mi juicio, son las mejores que hay. Digamos, en eso el proimperialismo es inevitable. El New Yorker está publicando un cuento por semana hace 91 años. Esto, pues, en español no hay nada que ni remotamente se acerque a algo así. Entonces era muy difícil conseguirlos. Entonces había un problema de escasez, de material cultural. Y en el vuelco de estos 20 años ha pasado algo dramático, y es que hoy en día hay sobreabundancia, que es lo que notaba yo en ese salón del aeropuerto. La sobreabundancia tiene evidentemente un problema muy dramático para el que ofrece. ¿Por qué? Pues porque si usted está ofreciendo algo que o es exigente, o si llega el momento que llegará para todo el mundo en que usted trate de cobrar por lo que está ofreciendo, pues las probabilidades de que la persona a quien usted le está ofreciendo, el cliente, para decirlo en términos pues económicos, se vaya para otro lado. Digamos, en la sobreabundancia el problema es discriminar. ¿Cómo hace usted para saber si esto es bueno, si esto es malo? Entonces hay algunos, digamos, el periodismo general y el de las artes en particular se están centrando en tratar de establecer maneras de discriminar, y aún hoy, digamos, sigue siendo cierto que una publicación como El Malpensante o como La Babelia aquí o como otros muchos, el London Review of Books, en fin, el New York Review of Books, todas esas publicaciones son un filtro muy importante, y digamos el centauro, el híbrido, tiene más fuerza, es decir, aquel medio que tiene un soporte en papel, un soporte digital, digamos, tiene más prestigio y más fuerza que los que son puramente digitales. Hay unos pocos que son puramente digitales, pero en general ahí el prestigio, las plumas no se van allá con facilidad. Ahora, digamos que el periodismo e incluso el mundo editorial nunca fueron, digamos, los grandes negocios del mundo, pero comparado con cómo eran hace 20 años, hoy están en una crisis dramática. Si la totalidad de la editorial Santillana, menos pues la parte de educación para 22 países, incluyendo Brasil, vale 72 millones de euros, digamos, usted está metido en una cosa que es, en un modelo de negocios, como se dice también en la literatura empresarial, ruinoso, lamentablemente. ¿Eso qué pasa? Pues que los que de alguna manera estamos ahí rondándolo, pues si el negocio total como tal vale 72 millones de euros, ¿cuánto valemos los distintos, y perdón pues por decirlo en estos términos, cuánto valemos los distintos insectos que nos movemos alrededor de esa gran piedra? Pues valemos muy poquito. Ahora, digamos, por el lado de las noticias razonables y buenas, El Malpensante, digamos, hace
hace unos años nos dijeron que pues algún especialista en mercadeo nos dijo, mire, ustedes parecen un poco arrogantes, un poco distantes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos pusimos a hacer unos festivales, hicimos 5 festivales, de mucho público, pero en números rojos, entonces tuvimos que interrumpirlos. Pero un subproducto interesante de ello fue que en el penúltimo, tal vez o en el último, abrimos una cuenta de Twitter para invitar a la gente para que se acercara allí, ¿no es cierto? Cuando yo me retiré de la dirección de la revista después de 12 años de servicio militar obligatorio brutal, porque dirigir revistas no es recomendable, es un trabajo durísimo, si uno lo va a hacer más o menos bien, y todavía falta ver que también lo hace, pero bueno, en fin, si trata de hacerlo más o menos bien. Entonces yo me encargué un poco de la cuenta de Twitter, la recibí con 9.000 usuarios, 9.000 seguidores, y hoy en día tiene 460.000. En la otra red social, que para mí es imposible por lo aburrida que es Facebook, también una chica, un community manager que tuvimos allí, empezó a moverse y ahora tenemos una medida, a ustedes les extrañará, son los likes, los me gusta. Tenemos 450.000 likes. Entonces la pregunta es, bueno, primero, ¿usted para qué se metió allí? Bueno, me metí porque no teníamos absolutamente ninguna otra manera de dar a conocer, de que el nombre circulara. Si usted tiene 450.000 seguidores, se supone que más o menos el 10% en determinadas horas, el 15% ven lo que usted manda en un tweet. O sea que según eso, si usted manda 10 tweets al día y es el 10%, digamos que en total 450.000 personas ven su nombre, @malpensante, una vez al día. Como medio publicitario es extraordinariamente bueno y pues cuesta lo que cuesta tener ahí una persona escribiendo. Ahora, yo creo que con estos instrumentos hay cosas que hacer, es lo que estamos ensayando ahora, que es vincularnos con eventos, por ejemplo, no quiero decir nada, pero si una organización aquí estuviera vinculada con este evento y lo hubiera movido por las redes sociales, seguramente habría más gente. No estoy hablando mal, hay mucha gente, estamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es un instrumento, digamos, muy importante. Y bueno, lo otro evidentemente es que lo electrónico aparentemente no cuesta, tiene obviamente unos costos, pero que son menores. Entonces, digamos que es una de las salidas que yo más o menos le encuentro al tema. No tengo yo tampoco la definición de cuál es el modelo de negocios futuro, de cómo vamos a hacer para que por fin se le pueda pagar a la gente que hace periodismo de las artes, y sobre todo en medio de estas crisis, peculiarmente, digamos, el contraste con España es notorio porque en España durante años aquí las revistas fueron relativamente prósperas, recibían plata del Estado, ¿no? Eso no sé si las volvió un poco complacientes o no. Ahora que el Estado ha recortado brutalmente las asignaciones, pues por lo que ustedes todos saben, pues tienen una crisis. Nosotros en un país como Colombia nunca recibimos casi nada del Estado, de modo que pues estamos ahora más o menos emparejados, porque pues allí también sigue siendo difícil cuadrar las cuentas. No sé, yo quisiera dejar la cosa y tengo otras notas de otros temas, pero pues para no aburrir y para que el intercambio con Borja, a quien no conocía y tengo el gusto de tener aquí, pues lo dejo ahí y supongo que nuestro moderador, que lo veo ahí sentado, nos va a moderar para que no seamos muy moderados nosotros aquí arriba. Bueno, muchas gracias a la Embajada Colombiana y a la Biblioteca Nacional por invitarme y encantado de estar aquí. El Malpensante lo veo a menudo, físicamente incluso, porque amigos muy cercanos lo traen porque colaboran
salen en ella, como Marcos Giralt o Andrea Aguilar, que están en los últimos números. Y son revistas en las que me encuentro, es una revista en la que me encuentro muy cercano espiritualmente, porque es un trabajo que he venido haciendo en los últimos 30 años de una manera extraña, porque en realidad he hecho durante 30 años 5 revistas que han durado cada una media de 2 años, que se llamaban con nombres completamente diferentes, que pertenecían a épocas y a estéticas y a momentos completamente diferentes, pero que yo considero que son la misma revista. Que creo que era el mismo ejercicio y que es el mismo lugar el que ocupa. Y sorprendentemente voy a hacer una en esta etapa tan poco aparentemente positiva, de tal manera que acabo de cerrar hoy el primer número de una nueva etapa de una revista que se llama El Estado Mental, nombre que pusimos hace 3 años a un proyecto colectivo de gente que nos reuníamos para ver un poco si íbamos pensando algo. Era una etapa pre-15M en la que la sintomatología aquí era muy adversa y se veía claramente que la cosa no solamente iba a ser una ruina, sino que era un desastre moral y un desastre de todo tipo, que es el que ha ocurrido en este país. O sea, se quebró por su propia simpleza y por su propia corrupción ridícula, colectiva y absoluta. Entonces empezamos a reunirnos, hicimos un compendio en casi 400 páginas de revista que pusimos en el kiosco, física, sin ningún tipo de contacto con la web, y posteriormente la convertimos en una radio online, que era todo lo contrario, era solo web, no había revista física. Y en este momento estamos preparando un completo, es decir, estamos haciendo una revista mensual que tiene edición y formato en plataforma, aplicación web, digamos, tiene formato digital, formato HTML y todos los formatos posibles, de tal manera que, contrariamente a lo que siempre me ha dicho la gente, en este caso la gente no va a poder no encontrarla, que es una cosa que siempre me decían, es que no la veo y tal. Pues en este caso va a ser imposible no verlo. En cualquier caso, sí es cierto que estamos embarcándonos en un proyecto que no tiene, que hay que explicar por qué, porque realmente sería loco en apariencia, digamos, decir, empezar en 2014 a hacer una revista que tiene, que imprime ahora 20.000 ejemplares impresos para kiosco y librería, pero que tiene que ver con la definitiva desolación de una etapa. O sea, este país ha cumplido un ciclo, hemos envejecido de forma brutal, el tiempo. Ahora prácticamente, digamos que hasta los jóvenes son viejos por alguna razón de comprensión del mundo. No, pero no por el trabajo. Sí, el trabajo ya son anécdotas, porque se habla mucho del trabajo, pero el trabajo no va a existir nunca más. O sea, que realmente hay que ir acostumbrándose a llenar la vida de otro tipo de formatos y a inventarse formas que no impliquen formas de vida que no impliquen un trabajo asalariado, porque es una gran mentira, o sea, no, eso no va a ocurrir nunca más. Entonces, España, precisamente porque es un panóptico del desastre, digamos, o sea, es el lugar, quizás los países del sur de Europa, que por una parte tienen una preparación intelectual importante y unas capacidades económicas grandes, o sea que dentro de su ruina sigue siendo una potencia económica, tiene la capacidad de ver la dimensión del sinsentido. O sea, se ve perfectamente cómo las instituciones están obsoletas, pero no porque no hay ningún revolucionario que diga hay que tirar estas instituciones. No, es que en sí mismas se han quedado obsoletas. Digamos, el sistema organizativo, la estructura política se le ve al trasluz, digamos que no sirve absolutamente para resolver los problemas de la gente, de tal manera que ya no es un problema que la gente quiera cambiar de gobierno, sino que es que ya no saben ni para qué sirve un gobierno, lo cual es una cosa mucho más compleja y mucho más interesante, porque obliga, de alguna manera te pone en vanguardia, te obliga a inventarte un mundo nuevo que ya no consta de las mismas
clásicos formatos anteriores, que era estoy con no sé quién, estoy contra no sé cuántos, soy de los que favorables, soy todas aquellas viejas justificaciones que permitían vivir alegremente con comodidad en las etapas sólidas, digamos, pues ahora no sirven, porque es igual uno que otro, que el otro que el uno, porque en el fondo todo el mundo, la colectividad, quizá la podemos llamar Europa o quizá la podemos llamar este salón, estamos obligados a inventarnos de nuevo un formato de vida y de convivencia, lo cual significa que evidentemente toda esa superestructura destruida, pero que se mantiene ahí como puede, simulando su propia necesidad, tiene que inventarse una forma, tiene que ofrecer a la gente un desarrollo, algún tipo de idea. Estamos pensando en, no solamente pueden decir, es que en 2016 habrá puestos de trabajo. No me digas. Entonces, creo que es un momento apasionante, que realmente casi es como una vuelta de ciclo. O sea, igual que cuando yo empecé a tener conciencia en los años 80 de que me interesaba el mundo de la información o el mundo de la transformación a través de los medios, lo reconozco casi como si fuera este mismo momento de ahora. Es decir, que acababa de morir Franco, la ruina de la crisis del petróleo, un mundo muy asustado tras la guerra de Vietnam y los miedos de la Guerra Fría y todo ese tipo de historia. Y ha habido como unos 30 años, que quizás han sido los 30 años más apasionantes y simpáticos de la historia de la civilización occidental. No se sabe por qué. En lo que todo parecía como que, ¡guau!, todo molaba, tal, así como pop, consumo, cosas bonitas, películas, todo superficial y todo alegre, sin grandes problemas. Entonces yo creo que hemos agotado la etapa de lo superficial. Esta etapa de la que hablabas ahora, de la que disiento de alguna manera, porque creo que es una etapa ya superada, es la etapa de la superficialidad, de la web, de la navegación. Ya no da dinero tampoco. O sea, puede dar poder, puede dar presencia, puede dar, o sea, que te conozca todo el mundo, que te vean 450.000 personas, pero rentabilidad es muy difícil. Entonces yo creo que las herramientas están en las profundidades, es decir, no está en la superficie. Ahora ya no es el momento de surfear o de navegar, sino el momento de deep, digamos, de profundidad. Es decir, hay que sumergirse porque las herramientas, como demuestra la NSA y los traficantes de drogas y todos los que tienen verdaderos intereses en este mundo, están debajo. O sea, no están en la superficie, no están en donde estamos todos clicando como memos, están haciendo sus negocios en las profundidades submarinas de la deep web y de los formatos deep en general. Entonces la necesidad de hacer una reflexión en profundidad de cuáles son las posibilidades de transformación que va desde la política, qué tipo de acuerdo, simplemente en este país, qué tipo de acuerdo de convivencia vamos a tener, o en Colombia, qué tipo de acuerdo de convivencia van a organizar allí, que son procesos deep, son procesos profundos, porque hay que aceptarse unos a otros, hay que superar grandes y espantosas contradicciones, no se pueden saldar con, vale, lo dejamos, son procesos deep. Entonces, bueno, esa hipótesis hay que volver a revisarla y yo creo que los medios son fundamentales de nuevo. Es decir, ya no es escribir relatos o historietas sobre cosas imaginadas o sobre poemas maravillosos, sino que son generar e investigar, digamos, las soluciones profundas que tienen que ofrecerse. O sea, probablemente las tendrá tanto el escritor novel como el político semi-encarcelado que está ahora mismo a espera de juicio, pero ese es el lugar en el que nos encontramos ahora mismo y el lugar donde pueden
no solamente pueden, sino que van a tener función los medios de comunicación, evidentemente, y por eso hay unos movimientos de aquí te espero, y por eso venden por 79 millones, es lo que no valen absolutamente nada, es para comprarse por 79 millones lo que tiene valor. Y entonces, bueno, pues en esta circunstancia, claro, explicando una revista que realmente no existe todavía, que debería explicar con las manos, sí tiene que ver con el ofrecimiento de nuevo, haciendo ese viejo ciclo como lo hacíamos en los años 80, a la siguiente generación de que tiene que responsabilizarse de las soluciones del presente y que no se pueden solucionar y no se pueden dar por supuestas como antiguamente se daban, como ya se arreglará, en un par de años veremos cómo funcionará mucho mejor todo. Aunque funcione mejor todo, que funcionará. Yo creo que este país, precisamente por su gran experiencia en desastres, pues tiene ahora la capacidad de convertirse en un país puntero, y creo en ello. Y en la medida de lo que podamos aportar, pues eso sería un interés. Bueno, yo no tenía, digamos, no estaba en mi horizonte, digamos, este enfoque de la discusión. Obviamente, España tiene una tradición muy potente y digamos que algo así como que el pesimismo puede ser temporal, pero el nihilismo es permanente y simplemente antes estaba ahí abajo y ahora está en la superficie. Y aquí un nihilista estrella. Y ahora, a mí me parece, digamos, yo no soy tan nihilista, pero me parece muy respetable y entiendo que pues cuando se está viviendo una crisis de la dimensión actual y que sobre todo pues no se ve una salida pronto, tanto así como que nunca vaya a haber más trabajo, no estoy tan convencido, no estoy tan seguro, pero digamos que sí, el sur de Europa tiene una perspectiva bien complicada. Colombia, brutal contraste, es un país que viene, digamos, en los años 80, 90 estuvo muy cerca de ser lo que se conoce como un Estado fallido, es decir, un país en el cual el Estado no ejerce el poder político en muchas partes. En la época de Pablo Escobar, Medellín era un sitio al cual no podía ir, digamos, cierto tipo de gente porque simplemente la mataban, ¿no? Teníamos pues unos índices brutales de asesinatos, es decir, tuvimos unos 25, sí, como del 84 al entrada del siglo XXI, tuvimos pues una catástrofe. Nos quedan todos los dolores, todas las aberraciones, todas las cicatrices, todas las deformaciones de ese tiempo, pero ya no estamos ahí. Y hay una posibilidad muy real de que se firme un acuerdo de paz, por fin. Se firma a pesar de una de las partes, porque las FARC siempre tuvieron in pectore la idea de que ellos iban a ganar la guerra y que iban a imponer su régimen estilo Pol Pot, y que obviamente eso pues implicaba que nos iban a tener que recibir a muchos colombianos aquí, muchos más de los que ya hay, nos iban a tener que recibir a muchos más. Ahora es un país que, digamos, tiene una situación económica con cantidades de problemas y de deformaciones, pero que es dinámica. Y una de las digamos, tú seguramente lo considerarías un poquito cínico, pero una de las razones por las cuales hay que hacer un proceso de paz como este es porque es un magnífico negocio, ¿sí?, para un país. Digamos, los análisis que se hacen es que Colombia podría crecer 1,5% más por año después del proceso de paz. Si además alguien se atreve a hacer algo radical a la famosa y estúpida guerra contra las drogas,
que allí pues ha sido el gran elemento, ha sido lo que ha dado dinero a todos los malandros, a todos los bandidos, a todos los asesinos. O sea, esa gente fue financiada por el narcotráfico, es decir, por la prohibición que viene del Partido Republicano de Estados Unidos, para decir pues su último elemento de funcionamiento. Si alguien además afecta a eso, pues hay otro 1,5 punto, 2 puntos más por año, o sea que podría, digamos, volverse un sitio económicamente muy atractivo. Entiendo que, obviamente, comparando con España, empezamos mucho más atrás, pero digamos, si eso llega a pasar, el nihilismo, que también lo hay en Colombia, seguramente se sumerge. Ahora, los nihilistas son importantes porque pues, digamos, son un poco la conciencia, la mala conciencia, evidentemente, de las sociedades, y que les dicen, mire, todas esas ilusiones, todas esas cosas que ustedes se han forjado, esas digamos, visiones de futuro bien pensantes, pues no son lo que ustedes pretenden que son. Pero claro, hay una diferencia entre un país económicamente estancado, así sea rico, y un país económicamente más pobre, pero que entra en un círculo virtuoso, dinámico, económico. Ahora, volviendo al tema pues, que nos convocaba, yo no estaba diciendo que el mundo digital, digamos, nos iba a enriquecer. Yo en eso tengo dudas profundas. Yo sigo sin ver lo que en ese territorio se conoce como modelo de negocios, el modelo de negocios que realmente permita la prosperidad y permita pagar decorosamente a la gente que se quiere dedicar. Pero oyendo a Borja ahorita, yo recordaba algo que me parece muy, digamos, significativo, y es que los que hacemos revistas somos unos viciosos. Entonces, eso es un vicio. Y tú por eso vas a incurrir en la quinta, sexta vez en el mismo vicio de antes. Vas a hacer pues otra revista y vas a hacerla en ese tono nihilista, en ese tono un pelín apocalíptico, ¿no? Que, bueno, yo no sé cómo venga eso aquí, cómo resuene aquí. Es evidente que no hay una solución fácil a España. Digamos, la crisis es la crisis del euro, y por lo tanto eso no se decide aquí. De modo que, pues no sé, pero bienvenida a la revista en todo caso. Y bienvenida a más los podcasts y los radios digitales. Porque hay una cosa importante que hay que decir aquí, es cualquier cosa que uno que uno piense sobre este nuevo mundo, hay algo absolutamente claro: no va a desaparecer de ninguna manera. Eso está absolutamente claro. Ahí está y va a seguir desarrollándose. Al mismo tiempo, y esto ha pasado también en otras circunstancias, el viejo mundo, en este caso el mundo del papel, tampoco se va a ir, porque pues hay una cantidad de géneros, como el cuento, como la crónica de fondo, como el reportaje, como el ensayo, que no van bien en píxeles, no se ven bien en una pantalla. Yo no sé si soy el único vicioso, pero yo apenas veo una cosa buena en internet que me interesa, la formateo y digo clic, imprímase, papel, que se está muriendo un árbol, de malas. Yo quiero tenerlo en mi papelito, cosido, como decimos nosotros, o grapado, como tal vez dicen acá, para poderlo leer, para poderlo subrayar. El papel, digamos, es un elemento mágico que no, digamos, que va a subsistir al mismo tiempo con este inmenso desarrollo de redes sociales, de cosas de mundos digitales que no tienen fondo, que además tampoco tienen mucha moral, ¿no? Entonces ahí hay un tema porque allá atrás, ¿qué hay? Hay poetas y hay pornógrafos, y están juntos. Bueno, en fin. Pero separados. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Las herramientas, supongo que como todas los inventos y los formatos que han ido sucediéndose, se han ido asimilando. Estamos en una etapa de asimilación de determinadas herramientas que
que de momento fascinan y la gente le parece como, ya he entendido que tienes que pinchar aquí para ver no sé cuál. Estamos en una fase primera, estamos como mi abuela cuando le daba al interruptor de la luz, y, se encendía la luz. Y entonces eso de alguna manera y de una manera natural hace que la gente se fije más, le parezca más interesante determinados formatos y determinadas por pura novedad, digamos, etcétera, etcétera. Luego, porque vivimos en una etapa del mundo que es una etapa, digamos, de la visibilidad, o sea, digamos, una etapa horizontal donde todo el mundo tiene la misma derecho y la misma capacidad para participar y para estar haciendo los clics o mandando los mensajes o haciendo las visitas o ocupando un lugar, digamos, dentro del tráfico de datos y de información, etc. Eso realmente es interesante, pero es interesante relativamente, porque dices, bueno, pues es como es cuando dicen, pues han investigado a 600 millones de personas. Es como si no hubieran investigado ninguna, o ya me digas tú cómo procesas los datos de 600 millones de personas hasta encontrar algo que te resulte relevante. Terrorismo. Sí, hasta que salga uno que ponga terrorismo, que justo es el único que no le pillan y termina matando después de procesar a 600 millones. Pero bueno, toda esa, o sea, la cultura horizontal, la cultura del clic, la que de alguna manera se ha instaurado como tal, y la del hashtag y del formato, crear algún tipo de cosa fuerte y rápida, en letras, en 14 caracteres, como sea, te tienes que inventar algo que sea muy, muy, muy contundente y que eso pone en manos de intereses que no son los nuestros en general, es decir, que suelen ver a Rihanna o a Madonna o a los Rolling Stones, que no es nuestro negocio. O sea, nosotros no. Siempre me extraña que en televisión española salgan noticias sobre Madonna y sobre Rihanna en los telediarios. ¿Ganamos royalties con eso? ¿Tenemos algún tipo de beneficio? Lo que se considera cultura popular, de alguna manera, ¿no? Dicen, vamos, sí, pero eso a la gente le gusta, la gente con eso hace clic, o la gente es perfectamente capaz de gastarse 0,003, que multiplicado por 6 millones es un dineral, con una tontería. Eso es completamente seguro, o sea, no lo dudo, y eso forma parte del paisaje y lo está utilizando todo el mundo. Los periódicos más serios del mundo están utilizando ese formato. Pues no sé cuántas veces se ve al día pues a la novia de Ronaldo medio en bolas, pues en todas las páginas web españolas de Cristiano. Es el reclamo, lo que pincha la gente es la novia de Ronaldo. Eso cuenta como que pincha la gente la página del País o la página del Mundo, la página de La Vanguardia, pero están pinchando la novia de Ronaldo. Entonces, esa cáscara, digamos, ahí, por eso quiero decir que hay que ir un poco a la profundidad real de las cosas. Es decir, no estás vendiendo la noticia ni la firma, ni la opinión, ni el análisis, ni estás vendiendo a la novia de Ronaldo. Y entonces, finalmente es un negocio malo, en general para todos, puesto que no pertenecemos al negocio de la novia de Ronaldo, lo gana ella solo y nosotros no ganamos absolutamente nada. Entonces, en el formato en el que estoy completamente de acuerdo, es decir, la gran interrogación y la gran pregunta es cómo hacer dinero con los medios de comunicación, es decir, cómo conseguir que realmente se mantengan los medios, se mantengan los trabajadores de los medios y se mantenga una opinión y un libre, independiente, digamos, de los poderes, etcétera, etcétera, que inevitablemente remite al público, porque dices, si no lo paga el Estado, si no lo paga Fiat o la publicidad de alguien o la novia de Ronaldo, lo tiene que pagar la gente. Entonces, para que lo pague la gente, ¿qué hacemos? Bueno, si uno se va a preocupar, digamos, de las cosas diversas y multifacéticas que hay afuera y que a uno no le gustan, pues la úlcera es absolutamente garantizada, está garantizada. Este mundo de las artes siempre fue minoritario, nunca. Las mayorías siempre estaban por allá haciendo otra cosa. La burocracia, acaba de hablar el gran hermano, por favor, acaba de hablar el gran hermano.
digamos, hay una... digamos, siempre fue minoritario. En Colombia hubo durante años una emisora cultural muy importante que se llamó la Bacha JCK, que la mató, entre otras cosas, el señor Polanco, y que se basaba, digamos, su lema era un verso de Juan Ramón Jiménez, que es una emisora para la inmensa minoría. El problema es, esa minoría es grande, es pequeña, es inmensa. Yo siempre pensé que esto era un poquito optimista llamarla inmensa, pero bueno, la minoría. Pero hay una cosa que no sé si a ti te guste o no te guste, pero algo que está cambiando casi tan rápido como es todo esto que de lo que estamos hablando es el mundo de la publicidad. La publicidad tradicional se está muriendo no solo para... o está cambiando no solo para las revistas, sino que la televisión abierta en Estados Unidos está en una crisis muy fuerte. Y los publicistas, buenos, malos, regulares, cínicos, no cínicos, están buscando justamente en una serie de experiencias minoritarias pero significativas algún valor nuevo. ¿Por qué? Porque la publicidad tiene un problema grave y es que los veteranos como tú y yo no somos objetos de publicidad. No porque no tengamos algunas pesetas entre el bolsillo, no porque no estemos atentos, sino porque tenemos hábitos de consumo ya, digamos, desarrollados. Entonces, la publicidad busca a los jóvenes. Y resulta que los jóvenes, bueno, ¿qué están mirando los jóvenes? ¿Y qué mueve a los jóvenes? Digamos, esta idealización de la juventud, que a mí nunca me gustó, digamos, en términos de publicidad sí es muy importante. Y entonces, digamos que todos los paradigmas de la vieja publicidad hoy en día están siendo cuestionados. Hoy en día, gastarse un dineral en un comercial de televisión que va en una telenovela que ya, pues, digamos, en cierto caso no ven sino, digamos, X número de personas, pero que no son el target, como se dice, en ese mismo mundo atractivo, pues es un desperdicio. Entonces, este tipo de cosas de las redes sociales, de las páginas web, digamos, de alguna significación minoritarias pero atractivas, de repente con el tiempo tienen algo que ofrecer. Garantías ninguna, no hay, y sobre todo no hay garantías de aquí a allá. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿No? Como decía el coronel, ¿no? El coronel del famoso coronel, no tiene quien le escriba la última palabra, que no quiero repetirla aquí, pues de la novela es lo que a veces hay que consumir mientras se llega a algún puerto, pero de todas maneras hay toda una novedad y eso incluso a veces es como más divertido, más creativo, es decir, es que también la publicidad basada pues en la piel de las mujeres y toda esta cosa, eso es algo que tiene una cierta efectividad, pero yo creo que está llegando como a un límite. Ahora, Ronaldo tiene una novia, la novia sale en pelota y hay una gran cantidad de gente que se interesa en que la novia de Ronaldo salga o no salga en pelota. Eso va a ser así, eso siempre fue así y eso seguirá siendo así. Y yo no me preocuparía mucho por eso en este instante, pues. Lo que es que eso antes se consideraba como otro tipo de trabajo, digamos, que era pues las revistas como sensacionalistas o los lugares, digamos, donde se podían encontrar ese tipo de referentes, digamos. Ya se sabía que era así, que la gente compraba The Sun o el Bild o este tipo de periódicos y tal, pues porque había normalmente unas chicas en la contraportada, unos titulares gigantescos en la portada, vacíos de contenido, realmente casi incomprensibles para los propios autóctonos, digamos, porque son como una cosa así. Entonces, todo ese tipo de cosas pertenecía a un sector que estaba claramente deslindado de otro. El otro sector era un sector que generaba opinión y cuya función era explicar el mundo
a la gente. Es decir, el mundo debe ser narrado, debe ser explicado, debe tener un sentido, y el sentido pues lo da pues la gente que se preocupa por pensar en la profundidad de las cosas, digamos, en buscar sentido, por lo menos a ofrecer ese tipo de flashes, digamos, que puedan fortalecer o tranquilizar también a la gente, ¿no? que necesita de alguna manera pues, cosas en las que agarrarse. Entonces esa función histórica de los grandes medios, los medios serios, donde podías creer, tener la idea de hombre ha salido en el New York Times y tal, no vengas con gaitas, eso parece que tiene cierta solidez. Pues realmente se está mezclando ahora mismo todo este formato, de tal manera que como todo el mundo tiene que ir al mismo lugar a captar en el mismo mar de pececillos que no están interesados. Entonces yo creo que el problema real no es cómo se puede pescar, sino si la gente realmente quiere eso, si alguien está interesado, o si la transformación que se está produciendo en el mundo. Hay un libro muy interesante de Fernando Broncano aquí en España que se llama El cyborg melancólico, que tiene una tesis que es bastante, como decías al principio, bastante inquietante, como me achacabas al principio, en el sentido de que habla de que el hombre ya no es capaz de gestionar su propia maquinaria, ¿no? O sea, que hemos creado un volumen, una estructura enorme que nos obliga a trabajar para ella. Es decir, que ahora mismo es mucho más importante la maquinaria que el individuo, la persona humana. Es más importante que permanezca intacto el sistema financiero, que la gente se quede sin casa, o que la gente se quede sin trabajo, o que la gente pierda sus ahorros. Entonces esa maquinaria para la que vivimos todos, etcétera, etcétera, produce un hombre cyborg, un hombre herramienta, digamos un hombre que está disponible para cumplir su función en favor de esa maquinaria, que por otra parte no es una maquinaria enemiga, como pudiera suponerse, es la que hemos creado, es la nuestra, ese es nuestro mundo, o sea, no es algo de lo que somos ajenos en absoluto. Y entonces, de alguna manera ese cyborg ya bastante transformado en su humanidad, como que está dispuesto, pues si le dan la función, pues puede picar piedra en una carretera o puede hacer planos de arquitectura indistintamente si tiene la oportunidad, se recuerda melancólicamente como humano. O sea, de alguna manera piensa que deberíamos ser de otra forma. Mis padres me transmitieron otras ideas, yo creía en otras cosas, había una esperanza diferente, etcétera, etcétera. De tal manera que esa melancolía es la que vienen a cumplir ahora mismo los medios culturales, digamos, porque la gente, al fin y al cabo, pues sigue buscando razones para vivir, razones para entender, sigue buscando en lo sensible soluciones a la vida, a las insatisfacciones de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese lugar hay que ofrecer, o sea, a la vez, sea o no sea un negocio, hay que ofrecer al público lugares de sentido, lugares de profundidad, lugares de entendimiento, o al menos de gente que intente hacer ese esfuerzo, ¿no? Bueno, pero yo ahora que hablabas recordaba, y yo pues de muy joven, no niño pues, pero sí postadolescente, las leí, las famosas entrevistas de Playboy. En Playboy había pues las chicas en pelotas y sin embargo la renovación del género de la entrevista que hizo esa revista en su buen momento fue extraordinario. O sea que, digamos, esos mundos siempre han estado mezclados. Me acordaba también de otra cosa que ahora que lo pienso suena un poquito cursi, y es aquella discusión grandísima que hubo cuando el New York Times por primera vez publicó una foto a color en su primera página. Estamos hablando hace 25 años, 20, en fin. Y uno dice, oye, también era que se pasaban, ¿no?, para el otro lado de la seriedad, ¿no? Es decir, esto de que el color es más o menos pecado y por lo tanto no habían publicado fotos a color, o estaban tal vez esperando pues que bajaran los marcianos y los saludaran para por fin sacar la foto a color. O sea que
la seriedad, y esa palabra es bien particular, porque lo serio es lo que se hace digamos, con rigor, pero también es lo adusto, también es lo relativamente aburrido. Hay algo que me lleva a mí a no ser tan nihilista, y es, hombre, los jóvenes están siendo, en muchos casos, mejor educados que en el pasado. Digamos, la educación, con algunas excepciones grandes, si tú quieres, pero la educación, sobre todo la educación pública en el mundo, era muy mala. Hasta hace relativamente poco ha ido mejorando. Obviamente había instituciones privadas que daban magnífica educación. Estas se han vuelto cada vez más costosas, por lo menos las americanas, que son las más famosas. Pero entonces, toda esta educación es para producir hombres cyborg. Pues yo no sé, digamos, yo no creo que la gente que hoy en día tiene 25, 28, 19, 20, 31 años, se vaya a dejar, digamos, emascular de esa manera tan dramática. De la misma manera en que nosotros en nuestro momento, y también nos pintaron distopias o sea, utopías negativas de todo tipo, y también el mundo se iba a acabar, y entonces venía la guerra nuclear, o venía otra serie de cosas, o venía, digamos, la confrontación comunismo, capitalismo. En fin, había cosas en el horizonte muy oscuras y algunas muy claras, y resulta que de todo aquello salió gente de todo tipo. Hay gente pendiente de la novia de Cristiano Ronaldo, y hay gente pendiente de digamos, los aforismos de Federico Nietzsche, y en la mitad hay todo lo que tú quieras. Yo tiendo a pensar que si la educación contemporánea sí tiene, como dicen, algunas mejoras, sigue sin ser óptima, ¿no? Pero los colegios, cuando yo iba al colegio, eran muy aburridos, eran espantosos, ¿sí? Perdón, el que yo iba, yo me aburría mucho. Hoy en día yo veo a los niños y se divierten, y al mismo tiempo están aprendiendo más cosas, entonces esta gente va a desechar la literatura, la música, simplemente porque algún gran hermano por allá, que no se sabe cómo se llama, está manipulando los hilos. Yo no creo, yo diría que algo se encontrará. Ahora, hay un tema aquí, digamos, económico muy dramático, y es que, vuelta y juega, el modelo actual no es sostenible de los medios de comunicación. Tienen que encontrar una alternativa, pero no creo que toda esta gente que hoy en día tiene 25 años vaya a aceptar que en el futuro no haya medios de comunicación, sino puro, digamos, puro caos de cibernético. Pues yo no creo. Yo creo que no lo van a aceptar. Encontrarán y demandarán algo. Entonces, oferta y demanda. Lamentablemente, la economía de mercado, esa sí no tiene de para atrás, esa se impuso. Hay economías de mercado A, B, C, pero pues, alternativas a la economía de mercado, a menos que venga una catástrofe, digamos, muy rara, yo no las veo. Entonces, pues, algo saldrá. Mientras tanto, pues, vamos viendo. Estoy de acuerdo. Okay. Yo es que pregunto si alguien tiene, no, si alguien quiere preguntar algo buenamente después de esto. Sí. Pues justamente leía en el país hace poco que los jóvenes de ahora que ante esta crisis que se está viviendo en España, los jóvenes aquí estaban cogiendo caminos muy divertidos, como no comprar en las grandes superficies, como tener una cantidad de círculos de amigos adscritos a las redes sociales y no tan virtualmente, a la vida cotidiana. O sea, que hay más ferias de intercambio, ferias de... Es decir, que sí hay una respuesta
a esta crisis en la juventud española, digamos que ese pesimismo sí se está enfrentando, aunque no se, digamos, no se cuenta lo suficiente de todos esos eventos. O sea, y ya para terminar mi intervención, Jorge Volpi acaba de escribir un libro, de publicar un libro acerca del engaño español, del mercado que ha engañado al ciudadano español, y que los medios de comunicación no le han sabido explicar suficientemente bien a ese ciudadano el engaño que ha sufrido. Entonces, eso es una cosa que sí me gustaría que tú me valoraras como español, como gestor cultural. O sea, digamos, ese papel que ha tenido los medios en esto. Sí, al principio se intentó que la gente no se enterara bien, pero se ha enterado perfectamente. O sea, la gente está ahora mismo, es uno de los países más informados con respecto al tipo de desastre económico que se ha producido y a cuáles han sido las razones, digamos, por las cuales se han producido. Efectivamente, a partir del 15M, sobre todo, que hubo una toma de conciencia muy grande, colectiva, que permanece a pesar de que se diluye como formato, digamos, presencial, porque la gente tampoco va a estar todo el día reunida y cosas de ese tipo, pero que permanece como conciencia general, digamos, de que no volverá a ocurrir una cosa de ese tipo. Yo creo que ahora mismo la sociedad española es una sociedad incluso excesivamente excitada con respecto a las injusticias que se han producido. Es decir, por una parte creo que ha ocurrido, que efectivamente todos somos conscientes de... Es como si te han robado la cartera y te pasas 2 años diciendo me han robado la cartera y ya sé, cómprate otra, no sé, suicídate, lo que quieras, pero ya te robaron la cartera, o sea, lo siento. ¿Entiendes? Nos han robado la cartera, efectivamente. Hay que también hacer una importante disociación en ese aspecto de la sensación de no ser responsables de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que las colectividades en el fondo son responsables de sus propias problemas en bastante medida. Es decir, que todo el mundo sabía más o menos que la cosa no tenía mucho futuro si iba por donde iba, porque se trataba de hacer comisiones grandísimas en poquísimo tiempo, de invertir en operaciones bancarias que daban unas comisiones enormes, de comprar cosas que teóricamente iban a subir exponencialmente en meses, incluso hacer ese tipo de operaciones, que son operaciones piramidales clásicas del timo de la estampita, que, como todo timado, pues algo de responsabilidad tiene el que le timan, también el que le timan pues intenta aprovecharse, le están ofreciendo ahí un alibi, digamos, para cogerlo. Es decir, que también tenemos una autocrítica que hacernos que quizá haya faltado en todo este formato de un país que es superficial desde mi punto de vista en ese aspecto, que se entregó de pies y manos a una posiblemente merecida felicidad coyuntural, digamos, subir un poco de categoría, ¿no? Después de haber sido todos unos pringados durante tantísimos años, pues tener un piso mejor, acceder a una educación mejor, mandar a los niños a un buen colegio. Eso se merecía el país y ocurrió. Y siento muchas veces que en Latinoamérica puede ocurrir lo mismo, es decir, que ocurra el mismo proceso, es decir, que se merece en los países que eso ocurra. El problema es que ocurra con esos formatos, digamos, o sea, que te ofrezcan que el dinero al final se lo lleven otros y aparezcan las Islas Caimán y cuando te quieres dar cuenta dicen no tenemos nada. Y eso es lo que ha ocurrido, ahora lo sabemos perfectamente, creo que el pueblo español está no solamente informado, sino hipersensibilizado y en algunos casos incluso demasiado histérico con respecto a este tipo de cosas, hasta el punto que uno de los negocios mediáticos que hay es la excitación de la gente, nos han robado las hipotecas. Lo digo porque lo pienso así, creo que ya los plazos, o sea, no sé, deberíamos empezar como una zona cero, ¿sabes? O sea, como después de la catástrofe, todavía el polvo no deja ver cuáles son las dimensiones del disparate de la VIX, se sabe que hay víctimas terribles, pero ya el polvo se va quitando poco a poco y ya hay que empezar a ver qué queda, digamos, cuáles son los mimbres de las estructuras que permanecen sólidas, cuáles hay que derribar porque no sirven para nada, que también se ve perfectamente. Y creo que las propias estructuras españolas se han quedado desnudas, es decir, que en sí mismas
los bancos, los gobiernos, los políticos, los partidos, apenas ya no pueden salir a la calle a explicarse porque nadie les va a creer porque no tienen argumentación. O sea, simplemente una esperanza de futuros, iremos mejor, cosas de ese tipo que son balbuceos. Yo creo que en ese aspecto España da un salto, como decía al principio, enorme en su conciencia, porque era un país muy frívolo en ese aspecto. Y la gente, pues yo creo en esto, pues no sería extraño que nos convirtiéramos en los daneses del sur o algo parecido. Sí, sí. Hola, muy buenas tardes. Mira, el señor Borja comentaba que en los últimos 30 años que había evolucionado, que era lo más apasionado de la civilización occidental. Mi pregunta es, en Colombia ahora, debido al Tratado de Libre Comercio, se está viviendo un apogeo económico en la cual los colombianos están teniendo la oportunidad de vivir o de tener cosas que antiguamente eran demasiado costosas. Se está viviendo ese apogeo económico, se está pudiendo tener cosas que antes no se tenían. Me gustaría saber vuestra opinión de cómo podríamos, a través de las redes o a través de lo que nos ha dado Internet, darles a entender a los colombianos que no se pueden cometer esos errores que quizás España ya vivió, sobre todo en los jóvenes, que es el tema o las personas que más dominamos esa parte informática. Bueno, supongo que siendo Colombia el tema. Pues mira, lo bueno y lo malo de estas moralejas es que los errores no se repiten, sobre todo que no se repiten iguales. Colombia, digamos, una de las cosas graves que le pasó en el proceso de la profunda crisis es que la violencia tiene un efecto, digamos, exótico y no siempre bien analizado, y es que genera una profunda desigualdad. O sea, en un país violento hay unos que se enriquecen mucho y obviamente una gran mayoría que se empobrece. Entonces, Colombia, digamos, es un país muy desigual, mucho más desigual que España. Y entonces esta es una tarea pendiente importante, porque sí, es cierto que por ejemplo, los tratados de libre comercio, pero no solo los tratados de libre comercio, sino, digamos, incluso la propia pacificación, pues ha generado, todo eso genera un desarrollo económico fuerte, pero ese desarrollo económico, cuando hay desigualdad, digamos, reproduce de manera casi espontánea esa misma desigualdad. Entonces hay que tener algo que, digamos, se inventó más bien en la Europa del Norte, que es algún formato del estado de bienestar basado pues en unas tasas de impuestos significativas que permitan reducir la desigualdad. Eso va a pasar, hay la voluntad política para hacerlo, o vendrá, por ejemplo, el peligro más grande, que no es el peligro al estilo europeo, sino el peligro del populismo, ¿sí? El populismo latinoamericano, digamos, es destructivo de una manera muy diferente a como ha sido destructiva, digamos, la actual crisis en Europa. La actual crisis en Europa, por ejemplo, digamos, claro, hay de todo, hay ganadores, hay perdedores, pero es un mal diseño institucional, sobre todo un mal diseño institucional de la moneda. Y eso es una cosa que, digamos, ahí no hay, ahí hay simplemente, más que malvados, hay ignorantes, ¿sí? O sea, generar una circunstancia en la cual, digamos, para las crisis no existe un prestamista de última instancia, y entonces estos países pueden, digamos, tener un desarrollo brutal de la deuda, sin que esto se pueda frenar desde la institución central. Bueno, en fin, hay una serie de temas que hablan los economistas que están muy en el centro de la crisis europea.
la crisis en América, en un país como Colombia, es muy diferente. Digamos, allá pues el país sigue teniendo su propia moneda, entonces en una crisis la puede devaluar, que es lo que no puede hacer España. Si España hace 4 años, 5 años, hubiera podido devaluar su moneda, otro gallo cantaría, pero simplemente no tiene la peseta, ahora tiene el euro y no lo puede devaluar. Entonces, de malas, ¿no? Ahí le toca, digamos, estar entre la espada y la pared y ambas se están acercando. Entonces, ahora, pedirle lucidez y brillo y valentía a los políticos es muy arriesgado. No sé, ahí sí yo no pongo la mano en el fuego, pues o sea, que lo vayan a hacer bien, no sé, ojalá. Tengo mis dudas, en todo caso. Sí, yo quería preguntar, el Malpensante creo que lleva 17 años, ¿cómo ha cambiado el periodismo y la cultura en Colombia desde que arrancó su proyecto hasta ahora? Y en este momento de auge, que no sé si es real o es aparente de Colombia, ¿qué lugar aspira a ocupar el Malpensante? Bueno, pues terminamos entonces con el tema del Malpensante. A ver, el periodismo, digamos, de las artes o cultural, si tú quieres, en Colombia en estos años, y yo creo que en la mayoría del mundo hispanoamericano, viene hacia abajo. Han cerrado los suplementos culturales. Por ejemplo, un género como el cuento no tiene dónde existir, ¿sí? Por eso el nivel del cuento en Hispanoamérica e incluido España es tan malo. Es muy malo, ¿por qué? Pues porque si no se publican cuentos, es como si tú le pides a un tenista que sea gran tenista y juega un partido cada 2 años. Entonces el señor pues jamás va a ser un buen tenista. Entonces el Malpensante, digamos, va a cumplir 18 años, es una institución. Y eso porque nosotros teníamos un lado nihilista, no tan agudo aquí como el de Borja, pero sí, evidentemente que lo teníamos. Volverse institución es una cosa que te pesa, que te duele, que no sabes bien cómo manejar, pero tiene que subsistir porque es la única revista de ese estilo que queda, digamos que para un amplio público, ¿no es cierto? Siempre hay un blog o alguna cosa allí o acá que trata temas. Ahora, yo una cosa que sí iba a decir, pues aunque Borja ha fundado muchas revistas, es que las revistas tienen sentido cuando duran. Los primeros años de una revista son muy difíciles porque ni el público la conoce, ni la revista conoce al público. Este intercambio todavía está muy oxidado, digamos, se da mal. Con los años, digamos, tú creas un público y ese público empieza, digamos, a retroalimentarte y además te vigila. Entonces, pues la revista tiene que durar, tiene que seguir, eso está absolutamente claro. Por eso estamos haciendo toda una cantidad de cosas para ver si logramos solventar su situación económica mejor. Ahora, ¿por qué en los otros medios hay tan poca cultura y tan pocas artes? Yo creo que es ignorancia. Les dicen los que saben de números, que a veces no saben ni siquiera de números, que las artes y la cultura son muy mal negocio. Y entonces cuando un señor que tiene unos números rojos, unos números apenas regulares, le dicen eso, pues entonces, ¿qué es lo primero que usted corta? Pues la cultura. Entonces, quíteme las reseñas, quíteme esto. Y entonces hemos llegado a un punto bastante delicado. Ahora, digamos, la cultura y la literatura en particular, digamos que nunca fue el gran negocio, ahora es menos bueno que nunca. Por eso volvemos a la venta de Santillana para decir cuánto vale una institución cultural. No vale mayormente, no vale mucho dinero, no vale nada, o muy poco, pues. Mal gestionada, yo no sé, bien gestionada, tampoco sé,
pero digamos, esa revista tiene que quedar ahí porque es la única ventana a cierto tipo de fenómenos que hay en el país. Punto. Bueno, yo creo que ahora sí. Pues muchas gracias. Si les parece, muchas gracias a todos por venir en nombre de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias a la Embajada de Colombia por apoyarnos y estar con nosotros en este ciclo, y a Andrés y Borja por la estupenda conversación que han tenido.